Buenos días, mis hermanos. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Por favor, vamos a nuestras Biblias. Vamos a leer el Salmo 91. Salmo 91, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, gracias por este día, Señor. A ti encomendamos este tiempo de escuela bíblica. Quieras tú que resulte de provecho para cada una de nuestras vidas espirituales. Señor, que tu Espíritu sea en nosotros, redarguyéndonos, Señor, dándonos el entendimiento suficiente para apropiarnos de estas reflexiones. Dios mío, ayuda a este maestro indigno, pecador, Padre del cielo, para que sean tus palabras, Señor bendito. Gracias te damos, Dios, por esta mañana. Por los méritos de Cristo te lo rogamos, Padre. Amén. Hermanos, permítanme hacer una pequeña introducción al libro de los Salmos. Este libro es comúnmente llamado el libro de los Salmos de David. De 150 salmos que tiene, 73 son atribuidos a David, 28 a otros autores y 49 son anónimos. Este libro contiene cánticos, poemas y oraciones nacidos de la experiencia de vida del pueblo de Dios, donde el adorador toma la palabra para dirigirse a su Creador y compartir las experiencias y las aspiraciones más profundas de su alma, luchas y esperanzas, triunfos y fracasos, adoración y rebeldía, gratitud y arrepentimiento, particularmente el clamor que surge de la enfermedad, la pobreza, el exilio, la injusticia y toda suerte de calamidades y miserias que afectan a la humanidad dada su condición pecaminosa. Al leer o interpretar los salmos, es indispensable recordar que son poemas hebreos. Los salmos expresan en un lenguaje poético, figurado, simbólico o metafórico las complejidades de la vida del hombre. Con frecuencia, la vida puede parecer estar fuera de control y, sin embargo, todos los acontecimientos y situaciones son entendidos a la luz de la providencia divina, como estando en el camino correcto, de acuerdo con el tiempo de Dios, siempre sujetos al plan eterno de nuestro soberano y todopoderoso Creador. Esto es lo que encontramos en los Salmos. El Salmo 91, que vamos a estudiar en la mañana de hoy, hace parte de ese grupo que se conocen como los cantos de confianza. Son 10 salmos, los cantos de confianza, los cuales centran su atención en el hecho de que se puede confiar en Dios y que aún en tiempos de desesperación se debe hablar de su bondad y el cuidado que tiene Dios por su pueblo. Dios se deleita en saber que los que creen en Él confían en Él tanto respecto de su vida como de todo lo que Él quiera darles. El Salmo 91 nos ayuda a expresar nuestra confianza en Dios, cualquiera sea la circunstancia que tengamos. Se desconoce el autor de este salmo. Algunos conocedores dicen que el rey David, otros, como la tradición judía rabínica, atribuyen la autoría a Moisés, incluyendo los salmos hasta el 100, del 91 al 100. Si esto es cierto, este grupo de salmos puede haber sido el núcleo original o los primeros salmos escritos en el libro de Salmos. Hace 400 años antes de David se escribieron. Abordemos entonces nuestra enseñanza, para la cual he bosquejado
el desarrollo de dos ideas principales que el texto enseña. Vamos entonces, Salmo 91, versículos 1 al 5. Título de la enseñanza: Confianza en Dios. El primer punto: Dios es mi refugio y mi confianza. Versículos 1 y 2 del Salmo 91. Y el segundo punto que abordaremos: Dios me libre y me cubre, no temeré. Versículos 3 al 5. Bueno, hermanos, el primer punto de nuestra enseñanza, les repito, Dios es mi refugio y mi confianza. Versículos 1 y 2. Versículo 1. Dice el texto: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, comienza este texto describiendo a una persona que mantiene una relación muy próxima y especial con el Altísimo. ¿A quién se refiere? Bueno, miremos otras palabras del texto para que nos ayuden a precisarlo. La palabra hebrea habita significa establece. Entonces, el que está establecido, que en el contexto se puede interpretar también como que vive con. Entonces, el que vive con. Bueno, nuestro texto dice que la persona de la cual se está hablando tiene una relación muy cercana con el Altísimo, que tiene una proximidad grande con Dios. Lo descrito implica que está hablando entonces un creyente, un hijo de Dios, y lo muestra morando bajo la sombra del Omnipotente. La palabra hebrea morará se puede traducir como alojar. Y la palabra que se tradujo como sombra aquí significa protección. El escritor bíblico entonces afirma que, en otras palabras, quien está establecido con el Altísimo se alojará bajo la protección de Dios. Los verbos habita y morará nos hablan de alguien que continúa en una relación estrecha con el Señor, mantiene una relación estrecha con Dios. Habla de un creyente fiel, del tipo de persona que describe, por ejemplo, el Señor Jesús en Juan 15:5, cuando Él dice: el que permanece en mí y yo en Él. De este tipo de persona, la persona que permanece con Él. Este es quien puede contar con las promesas del Salmo 91, porque entonces está escrito para Él. Para todo creyente que está en comunión con Dios, este creyente puede tomar las promesas de este Salmo 91 como suyas. Si Moisés fue el autor de este salmo, ¿cómo recibiría la nación de Israel estas promesas en su momento? Bueno, ellos sí que pueden hablar de la protección y el cuidado de Dios. Él les mostró de muchas maneras su poder. Para hablar de los últimos eventos, Él los liberó de la cautividad en Egipto. Él los guió a través del desierto. Ellos sí moraron bajo la sombra del Omnipotente. La promesa dada en este versículo 1 de estar bajo la sombra del Omnipotente, de estar bajo la protección de Dios, debe conmover las entrañas de todo cristiano. El hecho de permanecer cuidados por el Todopoderoso debería, hermanos, tumbarnos de rodillas para expresarle nuestro agradecimiento por tan inmerecido privilegio. Estamos bajo la protección de Dios. Y bajo tan generosa promesa, podemos advertir que no hay restricción alguna, no hay limitación, y sabemos que quien promete es fiel. El alcance de tal gracia la describe el salmista en los versículos siguientes. Versículos 3, 4 y 5 de este capítulo, de este Salmo 91, donde el autor afirma que Dios, versículo 3, librará. Versículo 4, Dios cubrirá. Versículo 5, Dios quitará el temor al creyente. Grandes promesas. Va a librar, va a cubrir, va a quitar el temor. Si como creyentes, hermanos, en medio de tan grande mal que azota a la humanidad en este momento, nos apropiamos de esta promesa el día de hoy, ¿qué podemos pensar? Hermano, recuerda la promesa. ¿Qué dice la promesa? ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice esta promesa? ¿Qué significa para ti habitar al abrigo del Altísimo? ¿Entiendes, hermano, lo que es en medio de tanta desgracia estar bajo la sombra del Omnipotente? Dios te protege, hermano. Qué gran gozo
¡Qué gran bendición! Es asombroso saber que nuestro Dios, 3 veces santo, nos protege, que los acontecimientos presentes también están en el plan eterno de nuestro Dios y se suceden bajo su voluntad. Recuerda también que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo tenemos en Romanos 8:28 y no hay excepción alguna, hermano. Dice todas las cosas. ¿Por qué desconfías entonces? ¿Acaso no habitas al abrigo del Altísimo? ¿Por qué temes, hermano, en medio de esta circunstancia? Tú no ves las cosas como Dios las ve. Dice la Escritura, como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Lo encuentras en Isaías 55:9. Si tenemos a Dios presente en nuestra vida como nuestra prioridad, estaremos morando bajo la sombra del Todopoderoso. Descansa en su voluntad, hermano. Afírmate en la fe. Procura permanecer en comunión íntima con el Padre. Búscalo. Deleítate en su protección. Si habitas al abrigo del Altísimo, serás parte del rebaño que es cuidado a la sombra de nuestro Padre eterno. Versículo 2, Salmo 91. Dice la palabra de Dios: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Continúa el salmista refiriéndose al creyente, el cual expresa a nuestro Dios desde lo más profundo de su corazón, de su corazón agradecido. Esperanza mía, Dios, tú eres mi esperanza. Le dice, castillo mío, tú eres mi fortaleza, Dios. Al confesar el creyente que Dios es su esperanza, debe renunciar a todo. Nosotros como creyentes debemos aguardar en Él, no confiar en nosotros mismos. Lo buscaremos a Él en todo tiempo y poder expresar entonces como el salmista. Vamos al Salmo 62, versículos 5 al 7. Dice la Escritura: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Hermano, debes expresar sinceramente a Dios que Él es tu esperanza, experimentarlo, vivirlo. De igual manera, debes entender que tu fuerza, tu aliento y tu fortaleza no están en ti, no están en tus cualidades, en tu ser, sino están en Dios. Ven, vamos, te invito, mira el Salmo 18. Mira el Salmo 118, vamos a leer versículos 1 y 2. Dice la Escritura: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, en el Todopoderoso está nuestro castillo. Él es ese lugar seguro, es nuestro refugio. A Él debes clamar, espera en Él, confía en Él. Dios es tu ayudador, no debes temer. El Hijo de Dios, pleno de gozo, confiesa que su refugio y su fortaleza están en Dios. Hay gratitud al Padre por su misericordia. Reconoce este hombre piadoso a su Creador como su fundamento y como su dador. Aquí en el Salmo, para el creyente, el saberse protegido por el Altísimo alegra su alma. Dice, o como si lo dijera, gritando voz en cuello en este versículo 2, pareciendo gritar: mi Dios, rebosante de alegría, da testimonio en su Salvador. En Él confiaré. Ya no hay más angustias, no hay desesperanza, no hay temores, pues el Todopoderoso es su confianza. Atrás quedaron los miedos y los días de oscuridad bajo el yugo del pecado. Es la voz del creyente que gozoso clama: mi Dios es grande, ¿quién como Él? Es una declaración de fe que nos presenta el salmista. Este versículo 2 además nos recuerda que el creyente tiene un compromiso con Dios y que debemos confiar en Él. Y tú, querido amigo, querido visitante, ¿en quién confías?
¿En quién has puesto tu esperanza? ¿Estás afligido, agobiado? Experimenta la alegría y el gozo de ser hijo de Dios. Hoy puede ser el día de tu salvación. Ríndete a Dios. Él aguarda por ti para que lo recibas como tu fortaleza, tu libertador y tu confianza. Amigo, cree en el Señor Jesucristo, su Hijo, quien entregó su vida por todos los hombres para el perdón de sus pecados. Dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo dice en Mateo 11:28. También dice: el que viene a mí, no le echo fuera, en Juan 6:37. También lo expresa: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dice en Juan 14:6. Por último, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Amigo, confía en Dios, ven a salvación. Ahora tú, querido hermano, ¿verdaderamente tu esperanza está en Dios? Reflexiona. Aun cuando tú andes en valle de sombra de muerte, ¿confías en tu Señor? ¿Hay paz en tu corazón? Amado, gózate en el Altísimo, alégrate en el Omnipotente, regocíjate en el Dios de tu salvación. Hermano, bendice a tu Creador. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmo 117. Continuemos, hermanos, con nuestro bosquejo en el segundo punto. Segundo punto dice: Dios me libra y me cubre, no temeré. Versículos 3 al 5 del Salmo 91. Versículo 3. Dice la palabra: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dios te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Continúa el salmista con la declaración general de los dos primeros versículos, pero ahora de una manera más detallada. Las describe las maneras específicas en que Dios protege y cuida a su pueblo, comenzando con el rescate de aquellos hijos de Dios que serían atrapados, por así decirlo, o engañados. ¿De qué manera? Como el cazador pone lazo sobre las aves. Dice la palabra: Él te librará. Esta palabra quiere decir es que Dios quitará la aflicción de sus hijos, los males que les sobrevienen, y que a continuación en el versículo 3 enumera. Primero, Él te librará ¿de qué? Del lazo del cazador, dice la Escritura. Y segundo, Él te librará, Dios te librará de la peste destructora. Lazo del cazador. El autor utiliza esta metáfora para describir el peligro de los enemigos que acechan a los creyentes. Hay quienes pretenden atrapar o hacer daño a los hijos de Dios. Los enemigos preparan trampas o cavan hoyos para hacer caer a los hijos de Dios. Son piedras de tropiezo colocadas en el camino que transitan los creyentes. Pero Dios promete librar a sus hijos del obstáculo levantado. Dios permanecerá con los suyos. En la Biblia tenemos un sinnúmero de referencias sobre estos enemigos de los hijos de Dios. Veamos un ejemplo, como los describe Salmo 140, versículos 1 al 5. Dice la Escritura. Salmo 140, versículos 1 al 5. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de aspid hay debajo de sus labios. Selah. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Aquí hay una descripción de esos que tienden lazo del cazador, de aquellos que se ensañan contra los creyentes, de esos perseguidores que idean o piensan males en su corazón contra los hijos de Dios, esos rencillosos que con su boca maldicen a los creyentes. Son claramente perseguidores o enemigos de los cristianos. Encontramos también referencia a estos cazadores que tienden lazo
como pretendiendo comprometer la santidad y la lealtad de los hijos de Dios. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Versículo 110, dice la Escritura: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Aquellos que tienden lazo de cazador siempre buscan males para los hijos de Dios. Aquí dice que colocaron una trampa, pero que no se desvió. Estos cazadores o estos enemigos son movidos por sus malos deseos, no permanecen en la verdad. De estos, Dios promete que nos librará. Por lo tanto, hermanos, la invitación es a permanecer al abrigo del Altísimo. Continúa la Escritura diciendo en el Salmo 91, versículo 2, de la peste destructora. Dios también protege a su pueblo en los tiempos de plagas y enfermedad. El texto habla de proteger al creyente de mortíferas plagas. Es importante entender que las promesas no son la seguridad o la certeza absoluta de que el peligro no se suceda o que no toque al creyente. No, hermanos. La promesa es la seguridad de que Dios nos está acompañando aún en esas circunstancias. Y evidencias muchas hay de que Dios ha librado a creyentes de tales aflicciones, pero a quien Él determina los libra a su voluntad. Veamos como ejemplo la muerte de los primogénitos en Egipto, donde hubo gran mortandad en Egipto, pero el pueblo de Dios, por voluntad de Dios, no fue tocado. Vamos a Éxodo 12. Éxodo 12, vamos a leer primero el versículo 23 y luego leemos desde el 29 hasta el 30. Éxodo 12, versículo 23, dice la palabra: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. O sea, no va a morir ningún hijo de Israel. Versículo 29, ¿qué sucedió? Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerto. Hermanos, aquí vemos que Dios cumplió su promesa, cumplió la promesa de proteger al pueblo de Israel, preservó sus vidas, no fueron tocados. El salmista en el Salmo 91, al registrar las promesas del versículo 3, ¿cuáles promesas? Te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, es versículo 3. Pudiera estar señalando o recordando a los hijos de Dios las múltiples veces en que nuestro Creador ha intervenido a favor de los suyos y los libró de adversidades. ¿Con qué fin? ¿Con cuál propósito? Con el fin de que su pueblo confiara en Él. Para eso lo hacía. Vamos nuevamente al libro de Éxodo. Vamos a revisar el pasaje aquel donde el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo. Éxodo 14. Vamos, mis hermanos, a Éxodo 14. Primero leo versículo 21 al 22, luego versículo 30 y 31. Dice la palabra, versículo 21 de Éxodo 14. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 30
y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hermanos, ¿entienden por qué vivió Israel esta circunstancia? ¿Por qué Dios lo permitió? Pues eran situaciones que Dios utilizaba para que su pueblo le temieran, para que creyeran en el Todopoderoso, para librarlos del lazo del cazador, de la peste destructora. Él los protegía para que confiaran en Dios y habitaran al abrigo del Altísimo. Maravillosas obras hace Dios a favor de los suyos. Esto no significa, por supuesto, que aquellos que confían en Dios nunca tendrán adversidades, sufrirán enfermedades o padecerán los engaños del enemigo. Lo que sí significa es que aquellos que confían en Dios, conforme la voluntad divina, pueden ser liberados de tales peligros, pero cualquiera sea el desenlace, ellos no temerán, Dios los acompaña y es suficiente para cubrir toda debilidad humana. Permanecerán estos creyentes fieles al Todopoderoso. Miremos ahora versículo 4, mis hermanos. Versículo 4 del Salmo 91. Dice la Escritura: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Continúa el escritor bíblico desarrollando las ideas que presentó en los dos primeros versículos, versículo 1 y 2. Y en este versículo 4 muestra la metáfora de un ave protegiendo a sus polluelos. Hay autores que señalan que aquí esta metáfora se refiere a la de un águila con sus polluelos. Hay otros que dicen que es una gallina con sus polluelos. Pero cualquiera sea la figura, el autor lo que sí está señalando es el celo, está mostrando el celo protector de Dios para con sus hijos. Esta ilustración fue la que utilizó nuestro Señor Jesús cuando expresó su lamento sobre Jerusalén. Les voy a leer en Lucas 13, 34. Leo Lucas 13, 34. Dice el Señor Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Aquí nuestro Señor Jesús quiso evidenciar cuánto amor tenía por los hombres de esa ciudad y la profunda tristeza que sentía porque le rechazaron a Él y a los enviados por Dios. Si hay un ave que pelea por sus hijos, es la gallina. Ella cubre a sus polluelos, los mantiene bajo sus alas y los defiende con su vida, en su celo por ellos, y no existe enemigo grande o muy grande que no le provoque celo por sus hijos. Así es como Dios obra hacia sus hijos, hacia los creyentes. Él nos anhela celosamente. El Señor protege las almas de quienes moran con Él. Ofrece seguridad a los suyos. Dios nos sustenta y nos provee su protección y su misericordia. En Él estamos confiados y seguros. Los hombres necesitamos refugio y protección. Necesitamos de nuestro Creador. Dios nos ofrece, como la gallina a sus polluelos, seguridad. Él nos cubre. Continúa este versículo, versículo 5. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga son dos artículos, dos elementos de protección utilizados en la guerra. Son eso. La palabra clave es su verdad. Hay eruditos que sostienen que esta expresión se refiere a su palabra. Su verdad es su palabra, a la palabra de Dios, a la fidelidad de Dios a sus promesas. Esta fidelidad, esta verdad es la que va a obrar como protector
o como escudo y adarga. Son la defensa para el creyente. Por esto, si hacemos propias las promesas de Dios, su palabra, o sea, su verdad, nos va a proteger. Su palabra es nuestro escudo y defensa ante los ataques del enemigo. Su palabra nos lleva a ser sabios, nos permite discernir cómo actuar en las diferentes situaciones y en toda circunstancia. Viene a mi mente en este momento aquella armadura de Dios descrita en Efesios 6. Vale la pena que lo revisen. Revisen en casa ese texto. La armadura de Dios nos habla de lo que estamos refiriendo acá. La palabra de Dios nos ayuda a identificar las situaciones de pecado, a resistirlas y a mantenernos fieles a Él. Hermano, Dios te cubrirá y con Él estarás resguardado. Sus promesas son tu armadura y protección. Aquí, la idea clave es que estamos amparados por Dios, blindados bajo sus promesas. Llegamos, hermanos, al versículo 5. Dice la palabra de Dios: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El salmista trae una palabra de confianza, de tranquilidad para el creyente, con el fin de atenuar el miedo, y le pide que confíe en la protección divina, prometiendo que nada sucederá, que no será afectado. Dice la Escritura: no temerás, no habrá miedo, estarás confiado en el Altísimo. Los hijos de Dios, al tener al Omnipotente como esperanza y refugio, son movidos a afrontar sus circunstancias con valor. La sabiduría les impedirá asustarse sin causa y la fe minimizará el miedo. Aún en medio de estas circunstancias que vivimos, aún en medio de esta situación tan compleja que estamos viviendo hoy en día, suceda lo que suceda, cualquiera sea la voluntad de Dios, los creyentes vamos a estar tranquilos, y así lo debe entender el Hijo de Dios. No nos debe intimidar el terror nocturno, es el mensaje de este pasaje. No nos debe intimidar la saeta que vuele de día. No nos debe intimidar el virus infeccioso o cualquier otra adversidad, porque nuestra confianza no está en el médico, nuestra confianza no está en la vacuna, en el descubrimiento. Nuestra confianza está en el Todopoderoso, en el soberano y supremo Dios. Los hijos de Dios verán el cumplimiento de las promesas y los juicios de nuestro Padre Celestial. Hermano, que no te asusten los peligros. La idea clave en este versículo 5 para el creyente es la de procurar una vida sin temor, descansando en Dios y seguros de sus promesas. Hermano, que Dios te bendiga. Oremos. Bendito Padre, Dios de la gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre del cielo, por tu protección. El que habita al abrigo del Altísimo. Dios mío, ayúdanos a vivir en ti y para ti, a estar en perfecta comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a ser privilegiados con esa protección tuya. Dios mío, bendice a estos hijos tuyos, que tu paz descienda sobre nosotros. Tú eres nuestra confianza, nuestra esperanza. Gracias te queremos dar, Señor, por este día. A ti la adoración, la honra y la gloria por siempre y para siempre, Padre. Amén.